Hola, hola, hola. Sean todos muy bienvenidos. Hoy día seguimos con esta serie de videos breves sobre la geografía agrícola. Hoy día nos corresponde revisar el gran capítulo de el suelo. Así que vamos en esa dirección. El temario de este video es el suelo agrícola con sus principales características generales. Revisaremos los principales rasgos de tal manera de construir una categoría, una clasificación que le dé un uso práctico a esta definición. Y como siempre lo hacemos, al final del video nosotros vamos a resumir lo que hemos aprendido a través de la mirada de la geografía agrícola. Acá tenemos una imagen donde vemos dos árboles creciendo en un suelo profundo. Lo que tenemos que considerar es que si miramos todo ese volumen de suelo de color pardo o café, para que se logre ese nivel de profundidad han pasado muchos años. El material que generó este suelo, donde ahora podemos apreciar dos árboles, lo tenemos allá abajo. Y es lo que se llama el material parental o la roca. Este suelo está compuesto por una serie de elementos que los vamos a tratar de caracterizar en esta presentación. Cuando hablamos del concepto de suelo, entonces tenemos que recordar que es un material compuesto o complejo. Tenemos que recordar que es un material trifásico, porque tenemos una fase sólida, una fase gaseosa y una fase líquida. Es un material metaestable, porque a pesar de su heterogeneidad, está estabilizado o relativamente estabilizado al momento que nosotros lo tenemos frente a nuestra vista. Hay dos conceptos más que vamos a agregar y tiene que ver con el origen y con su composición. Esta imagen es interesante porque nos resume 1000 años, 10.000 años o 100.000 años de transformaciones. La flecha roja nos indica un suelo en formación o, en palabras más simples, la roca pura o el material parental. La flecha amarilla nos indica un suelo maduro o al menos bastante más desarrollado que el anterior. Podemos ver capas, podemos ver cambios de colores y un indicador que es sumamente claro es la presencia de vegetación encima. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando del origen o de la historia que tiene un suelo. En general, un suelo más maduro, más desarrollado, más antiguo, es un suelo que nos ayuda a producir plantas, árboles y en general vegetación. Por el contrario, un suelo pobre es un suelo que tiene poco desarrollo. Por ejemplo, poca profundidad. La composición. En esta lámina que estamos apreciando, vemos cómo el suelo está compuesto por tres fases. Una fase sólida, una fase gaseosa y una fase líquida. Dentro de la fase sólida están los minerales, que más o menos están en torno al 45%. Minerales desde la roca, trocitos de roca, piedra, nutrientes. Y por otro lado tenemos la materia orgánica, que está en torno al 5%, aunque es variable. Puede ir del 1 al 10% o más. En relación al espacio poroso o a los gases que están contenidos, normalmente son gases atmosféricos, particularmente aire, con oxígeno, nitrógeno, etc.
Y la fase líquida obviamente está representada principalmente por el agua. Principales rasgos del suelo. Vamos a hablar de las propiedades in situ. Las propiedades in situ tienen que ver con el valor que adquiere un suelo por el solo hecho de estar ubicado en algún lugar. Por ejemplo, podría estar cerca de una laguna, podría estar cerca de un bosque, podría estar cerca de algún sector que tenga interés para nosotros. Y acá, aprovechando la foto de la derecha, vemos a dos personas que se están fotografiando cerca de una localidad que está en el extremo norte de Chile, que se llama Isilí. Está más o menos en lo que se llama la trifrontera, con Perú y con Bolivia. Si nosotros miramos el suelo, vemos colores claros, vemos una estrata arbustiva no muy desarrollada, y sin duda que estamos en lo que llamamos el clima desértico del club. Si tuviésemos que producir plantas cultivables, tal vez tendríamos muchos problemas para hacerlo. De hecho, no es recomendable, salvo que usemos, por ejemplo, algún cereal o plantas como la quinoa. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de las propiedades in situ, un suelo puede tener distintas lecturas, puede tener distinto valor y trascendencia. En este caso, este suelo tiene una importancia de tipo estratégica, política, económica, más que agrícola. Cuando hablamos de la composición, hablamos de todo lo que está en el suelo, lo vivo y lo muerto, o lo biótico y lo no abiótico. Vivo serían plantas, animales, pero también hay mucho más. Hay anélidos, como las lombrices, hay ácaros, hay hongos, hay bacterias, hay protozoos, etc. Si hablamos solamente desde los insectos, en el suelo podríamos encontrar huevitos, larvas, pupa, etc. Esta composición tan heterogénea nos permite entender por qué cuando nosotros evaluamos o valoramos un suelo, hablamos de la materia orgánica en él. 5%, 10%, 15%, o por el contrario, 1%. Y también mucho tiene que ver con la composición, su acidez. Un suelo puede ser neutro, puede ser alcalino o puede ser ácido. Y dependiendo de eso, el uso que le vamos a dar. Ahora hablamos de la estructura. La estructura del suelo es la propiedad que permite sostener o sujetar algo sobre él, o en él. Imagínense por un momento si nosotros tratáramos de parar un lápiz en un montoncito de talco o en un montoncito de harina. Lo más probable es que ese lápiz se caería. En el caso del suelo, la estructura es la capacidad que tiene precisamente el suelo para sostener lo que está en él. Por ejemplo, las plantas o por ejemplo los grandes árboles. La literatura nos dice que el suelo tiene una estructura en bloque, o bien masiva, o bien columnar o prismática, de un solo grano, como hablan algunos, granular, en placas o laminar. Por ejemplo, se dice que en general la mejor estructura es la estructura granular. Y se dice que en general una estructura en placas o laminar es complicada para el movimiento del agua, porque con mucha frecuencia el agua no bajaría, sino que se desplazaría lateralmente, produciendo inundación. Lo bueno de la estructura es que, felizmente, gracias al laboreo agrícola, la estructura se puede modificar. Ahora nos corresponde hablar de la textura. La textura es una importante característica del suelo.
La textura es la reacción que tiene el suelo, por ejemplo, en nuestras manos. Cuando el material es muy finito, hablamos de arcilla. Cuando el material es un poco más grande, 10 veces más grande, 100 veces más grande, es partícula tipo cieno o limo. Y varias veces más grande, 1000 veces más grande que una arcilla, hablamos de arena. En términos prácticos, quiere decir que cuando nosotros tenemos un material arcilloso, ese material arcilloso va a poder ser modelado por nuestra mano. Cuando tenemos cieno o limo en nuestras manos, nosotros vamos a tener una reacción pegajosa o equivalente a un jabón, jabonoso. Si hablamos de la arena, nosotros lo vamos a reconocer por el sonido característico. A diferencia de la estructura, la textura en general se dice que no se puede modificar. Acá tenemos el triángulo textural, que es una forma técnica, una forma más rigurosa de clasificar la textura, o lo que se llama también la clase textural. Es un triángulo que tiene 3 lecturas. Nos dice por la izquierda el contenido de arcilla, por la derecha el contenido de limo, de cieno, y abajo en la base tenemos la arena. En general, el mejor suelo para la producción agrícola es el suelo franco, aunque depende también del cultivo. Lo curioso es que, siendo un suelo franco, no necesariamente está compuesto por un 33% de cada uno de estos 3 elementos. Es cosa de fijarse en la base del triángulo y nos damos cuenta que la condición de franco no tiene por qué ser una condición pareja para cada uno de los componentes. ¿Ok? Entonces, en este video hemos hablado de las principales características del suelo. En el fondo estamos tratando de demostrar que el suelo es el principal sustrato que tenemos nosotros en agricultura para la producción de cereales, hortalizas, cultivos, árboles, lo que sea. El suelo tiene un origen y en función de ese origen es cómo nosotros podríamos comenzar a valorarlo, más todas sus demás propiedades. Un suelo que se ha demorado 100.000 años en formarse es un suelo que obviamente deberíamos cuidar. Un suelo que está muy nuevito, que se está formando, obviamente no es capaz de sustentar la vida arriba y no nos serviría para producir cultivo. ¿Ok? Así que, al igual que el agua que nosotros bebemos, el aire que respiramos, el suelo es un recurso natural que tenemos que cuidar. Así que no me queda más que despedirme. Espero que en este video las ideas hayan sido súper claras en relación a lo que entendemos por suelo agrícola. Que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.